Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda etapa, segundo cuatrimestre. Vamos a iniciar el enfoque conceptual de este nuevo paradigma. Vamos a intentar construir un nuevo posicionamiento, nos vamos a correr del orden frío, de la visibilidad, de la mirada racional, y vamos a tratar de abordar esto de las fenomenologías del habitar, desde lo que llamamos el paradigma ontológico. Onto significa ser, es decir, ontológico serían las lógicas del ser. Implica pensar la obra de arquitectura desde el ser, y ya no pensarla como un objeto distanciado o separado de un sujeto. Es decir, esta concepción, esa palabrita, digamos, ese concepto nos habilita a una relación diferente con la obra de arquitectura, en donde ya no me posiciono en un fuera de lugar, en un afuera, en un infinito, en un distanciamiento, sino que en realidad estoy dentro, estoy mezclado, embrollado, como diría Merleau-Ponty. Forma y contenido están mezclados y embrollados, dice Merleau-Ponty. Eso lo en la próxima clase voy a abordar un poquito más esa temática, pero básicamente es este pensamiento de esta mirada ontológica o ontofenomenológica. Fenomenológica en el sentido fenómeno significa apariencia, es decir, las lógicas de la apariencia, no de la apariencia como algo superficial, sino en cuanto a cómo se nos aparecen los fenómenos ante nuestra vista, ante nuestra percepción y ante nuestro cuerpo, ¿no? Cómo interactúo con ese mundo, con ese afuera, cómo se da esa relación yo-mundo. Bueno, entonces el contenido un poco de estas clases van a esta y el otro teórico que voy a dar, también va a dar otra clase teórica Mariela, abordará esto de las fenomenologías del habitar, el lado oscuro de la modernidad. Tengo un texto en el libro Constelaciones que se llama justamente así, el lado oscuro de la modernidad, planteándolo, pensándolo por una parte oscuro en el sentido de que la modernidad se representa un poco ese tema del iluminismo, de las luces, de la ilustración, de la racionalidad. El lado oscuro sería lo otro, su contracara, sería encontrar las fallas, las fisuras, la puesta en crisis, la mirada crítica respecto de esos presupuestos y relatos de la modernidad. En términos, es oscuro por un lado, pero paradójicamente podríamos decir que es cálido, tiene esa calidez de las pasiones, y por eso aparece esta pintura acá abajo de Sonia Delany, una artista plástica de principios del siglo XX, representando un poco de esa corriente, ese movimiento que fue el fauvismo, pensar el color como fieras. En términos de habitar, consideramos esta mirada como esta mirada, este pensamiento del habitar, desde las nociones de existencia y experiencia, es decir, la pregunta por la existencia, una pregunta existencial, por la relación yo-mundo, y la experiencia que involucra la percepción del cuerpo, involucra la memoria, involucra esa puesta en relación, ese estar entre las cosas y estar dentro de y no afuera, separado, distanciado. Y aparecen algunas corrientes digamos que alimentan este pensamiento vinculadas a la filosofía, como la fenomenología, el existencialismo, en donde se plantea algún tipo de relación diferente a la del orden frío, relación hombre, tiempo, espacio. Y usamos una metáfora, la metáfora de lo cálido, y la calificamos esta mirada o caracterizamos esta mirada
desde el orden cálido de las pasiones en lectura de obras de arquitectura, que en contraposición o distinguiéndonos de ese orden frío de la legibilidad. En términos históricos, culturales, la racionalidad, y en el caso de la arquitectura, del movimiento moderno, instauró una concepción, podríamos decir, orgánica y mecánica de la arquitectura, es decir, pensar la arquitectura como un mecanismo, como un organismo, y instauró una mirada analítica, es decir, que descompone, que separa las partes, esa racionalidad atenúa la complejidad de los fenómenos a través del reconocimiento de partes diferenciadas, las ideas claras y distintas cartesianas, y se puso en juego, en especial en relación al urbanismo, a la ciudad, la zonificación. Fíjense este texto de la Carta de Atenas, de 1933. La zonificación, teniendo en cuenta las funciones claves, habitar, trabajar y recrearse, introducirá orden en el espacio urbano, es decir, el efecto, la intención era introducir un orden, una legibilidad en el espacio urbano. ¿A través de qué? De distinguir funciones, separarlas. Habrá que hacer inevitablemente grandes transformaciones, la ciudad y su región deben ser dotadas de una red exactamente proporcionada a los usos y a los fines, red que constituirá la técnica moderna de la circulación. Acá aparece esto de los fines, es decir, de la finalidad. ¿Recuerdan cuando habíamos armado esa especie de constelación del paradigma orgánico, donde aparecía la noción de sistema, la función y la finalidad? Es decir, es una mirada teleológica que tiende a fines, a finalidades. Bueno, y la finalidad expresa, por lo menos manifiesta, esto de poner en orden. Ahora esa puesta en orden, evidentemente, y en especial en términos del urbanismo, entró en crisis, y desde una crítica, hecha en especial desde el posmodernismo, Charles Jencks, en el texto El lenguaje de la arquitectura posmoderna, de manera irónica, digamos, cita la fecha, le pone data, digamos, a la muerte de la arquitectura moderna. Él dice que ocurrió exactamente a las 3:32 p.m. del 15 de julio del 72, momento en que se produjo la implosión de este complejo de condominios, de monoblocks, que había diseñado Minoru Yamasaki, esto en 1951. Esto fue un complejo, acá lo vemos en una vista aérea, digamos un complejo donde había parte de la población blanca y parte negra, donde se alojaban en estos monoblocks, que con el pasar del tiempo, el deterioro, el abandono de la ayuda oficial, hizo que un poco esto se deteriorara hasta tal punto que se volvieran invivibles, donde pululara la delincuencia, la violencia. No se pudo, se volvió inmanejable, además de una escala enorme en relación al entorno, ¿no? Por eso podemos afirmar, o desde esta concepción, que esa mirada analítica que separa de manera homogénea y manda a la gente a vivir en un gueto, más o menos a todos de una extracción social parecida, desde esa idea de homogeneidad, que lejos de ordenar, vamos a decir que separa, clasifica, aísla y estratifica las desigualdades, y anula el autocontrol social que se da al mezclar actividades. Por eso una crítica fuerte a esas corrientes urbanísticas del CIAM, de esos principios, digamos, de la zonificación, del zoning, que se llamaba, fueron el postulado, digamos, de la mixtura de usos, de pensar que una zona urbana, un sector urbano, para que tenga vida, para que no decaiga, para que no, no se deteriore, digamos, tiene que haber mezcla de actividades, mezcla de distintas actividades, comercios, viviendas, es decir, no la separación,
sino el intento de más bien mixturar, de mezclar. Este postulado también se podría pensar en términos sociales, es decir, digamos, barrios, sectores sociales donde hay diferencias, aún diferencias sociales, de repente la gente aprende a convivir, a vivir juntos, y ahí se atenúan las diferencias, digamos, o las violencias. En cambio, cuando se producen, digamos, bolsones aislados, homogéneos entre sí, como enclaves diferenciados del resto, en el momento que entran en contacto con una afuera, siempre hay conflicto. Por eso propiciamos el pensamiento de una heterogeneidad social, ¿no? Esta idea de mezclar, el aprender a vivir juntos, ¿no? El aprender a vivir juntos implica convivir con el diferente, y para eso se inventó ese artefacto complejo que es la ciudad, ¿no? En donde se ponen en juego las diferencias. En el texto, esto que yo les decía de las fenomenologías del habitar, el lado oscuro de la modernidad, les muestro esta imagen que es uno de los grabados de Goya, de Francisco de Goya, de este artista, de esa corriente que se llamó el romanticismo, que en sí misma implicó también una crítica a la racionalidad, a la ilustración. Fíjense cómo ahí Goya describe en ese grabado: el sueño de la razón produce monstruos. O sea, ya en momentos en que todavía estaba en auge esa utopía ilustrada, digamos, ese pensamiento de la ilustración que digamos, apostaba a ese desarrollo científico-técnico, y que eso iba a traer, digamos, traería mayor felicidad, digamos, ya había, en especial desde el campo del arte, digamos, esta contracorriente que intentaba alertar acerca de esa apuesta, y hablaba de luces y sombras, y en el caso de Goya hablaba directamente de monstruos, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, un poco anticipándose a lo que fue la caída de este relato redentor en el siglo XX con las guerras mundiales. Es decir, que ese desarrollo desenfrenado de la ciencia y de la técnica que produjo la carrera armamentista, que hizo posible, digamos, el exterminio de millones de personas. Ahí yo describo que la racionalidad se volvió instrumental para la aniquilación masiva más importante que haya tenido lugar en la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales, nazismo. Esa serie de Goya se llamaba Los Caprichos. En este sentido, Nicolás Casullo, un profesor de la UBA, crítico de la comunicación y de la estética, se hace algunas preguntas, ¿no? Que me parece que son muy claras, como que le dan al hueso, digamos, precisan el nudo, digamos, de estas cuestiones, ¿no? De la crítica, esa racionalidad moderna, ilustrada. Entonces nos pregunta: ¿dónde situar la pasión y sus penumbras frente a la luminosidad homogénea de la razón? La pasión y sus penumbras. ¿Dónde situar lo nocturno del hombre y de lo real frente al descuartizamiento metodológico de las ideas claras y sencillas cartesianas? Se está haciendo una crítica a ese método cartesiano analítico que descompone, y él lo llama descuartizamiento metodológico de las ideas claras y sencillas, es decir, como si tomamos el objeto y lo entramos a seccionar, a descomponer, como una especie de cuerpo descuartizado. ¿Qué decir de lo onírico? Lo onírico se refiere a los sueños, ¿no? ¿Qué decir de lo onírico, del ensueño, frente a la dureza de una vigilia que todo lo universaliza, lo eterniza en verdad para siempre y en todo lugar?
Bueno, está bueno hacer una crítica a través de preguntas, de interrogantes, ¿no? ¿Dónde queda? Porque nos está mostrando acá la falla, justamente esas fallas, esas fisuras. ¿Dónde queda lo otro, lo que queda, lo que la luz, la luminosidad, esa luz de la razón deja fuera, ¿no? Y acá aparece, emerge como crisis y como crítica. Bueno, entonces las corrientes en el campo de la filosofía que un poco que acentúan esta mirada, que aportan, de la cual abrevamos para desarrollar esta problemática, es la fenomenología. Husserl, los exponentes teóricos son Husserl, Gastón Bachelard, Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty lo voy a trabajar el próximo teórico. Existencialismo, vinculado a Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre fundamentalmente, y a lo que podríamos caracterizar como este clima cultural de la segunda posguerra mundial, ¿no? Y por eso aparece, fíjense, aparece en el campo del arte propuestas como las de Cristo con CH, Cristo, que desde el land art, desde el arte, digamos, del territorio, envuelve este edificio, creo que es el Reichstag de Berlín, a modo de enigma, ¿no? De pregunta. Un poco hace lo mismo que hace Casullo con el texto, para hacer una crítica, presentar una pregunta. En este caso, el tapar, esconder ese edificio emblemático, de repente se vuelve un enigma desde el campo digamos, del pensamiento, del arte, de la crítica, que genera más preguntas que respuestas. Esta otra imagen de la izquierda nos remite a Gastón Bachelard. Gastón Bachelard es un epistemólogo, filósofo, tiene un texto muy interesante, Poéticas del Espacio, en donde en realidad se imagina la relación, dice algo así como de Poéticas del Espacio, la casa desde el sótano a la buhardilla, ¿no? Entonces ahí va imaginando diversas situaciones que nos remiten a la infancia, a los juegos, a los rincones, porque imagínense tener una buhardilla, siempre alude a los niños que se esconden ahí y arman su mundo, al despliegue de la imaginación, ¿no? Y por otro lado, el sótano, que también remite a otro tipo de relación de nuestro cuerpo, en relación a la afuera, en relación a la luz, a las sombras. Edmund Husserl caracteriza esto de la fenomenología como una metodología, es decir, una manera de aproximarnos a problematizar la relación entre nosotros y las cosas. Él la consigna más fuerte que propone es volver a las cosas mismas, volver a las cosas mismas. Quizá aquí hay esta alusión en realidad se opone a esa otra concepción positivista, científica, objetivista, podríamos decir, de un distanciamiento, un distanciamiento sujeto-objeto, un distanciamiento metodológico, que es la metodología que propone la racionalidad, ¿no? Una metodología analítica y donde hay un borramiento, digamos, de la subjetividad, un intento de borrar la subjetividad. Acá al contrario, aparece el asumir la subjetividad, pero lo que se asume es una subjetividad desgarrada, es decir, una subjetividad en crisis, un pasaje desde la racionalidad positivista científica hacia una subjetividad desgarrada. Desgarrada por la relación por un mundo, digamos, que se desfonda, que entra en crisis, que plantea cierto nivel de desasosiego, ¿no? Y también propone establecer una relación íntima con los objetos en el mundo de la vida. Una relación íntima, ya no distanciada. Entonces esto también es como una apelación a nuestra propia relación
con la arquitectura, que ya no va a ser esa relación fría, distanciada, sino poniendo en juego algún tipo de subjetividad, que no es solamente una subjetividad de una persona como una interioridad personal, sino también que es colectiva, que se constituye colectivamente con los otros, culturalmente, históricamente. El tipo de conciencia que se genera es una conciencia intencional, es decir, nuestra conciencia intenciona el mundo, lo orienta hacia de alguna manera. Una conciencia intencional ante la cual se ponen de manifiesto todas las cosas, todo lo que aparece, es decir, lo que se nos aparece para nosotros tiene algún sentido en la medida que nosotros intencionamos esas cosas, le otorgamos a algún lugar, algún valor, no son meros objetos que flotan en un espacio homogéneo y neutro. En un sentido semejante, digamos, Jean-Paul Sartre cuestiona un poco el hombre, ¿no? El hombre que él dice que no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Y esto se contrapone a una especie de destino, a una especie de teleología, como si estuviéramos orientados hacia alguna finalidad. En realidad el hombre tiene esa posibilidad de hacer algo para transformarse y para transformar el mundo. Por eso dice, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros. Es decir, hay como una conciencia activa, esa conciencia intencional de la que hablaba Husserl. En este caso es una conciencia activa que permite una libertad para pensarnos, para pensar el mundo y para poder transformarlo de alguna manera. Por eso, en realidad, Sartre dice que el hombre es el ser por el cual la nada viene al mundo. La nada en el sentido que el hombre es una nada, el hombre es nada en el sentido que se tiene que cargar, se carga en contexto, en relación con los otros, se carga culturalmente y a su vez puede tener la posibilidad de cambiar el rumbo, de reorientarse, es decir, de convertirse de ser en sí en un ser para sí. Ese ser para sí es un ser libre, un ser que puede pensar y que puede intencionar el mundo. Y Heidegger, en un sentido también, avanza un poco en este pensamiento, y en realidad dice que el hombre no es realidad, sino que es posibilidad, y es un pensamiento muy, muy interesante, muy lindo, porque si somos posibilidad, es que no estamos acabados. Digamos, pensemos, el esclavo en la Edad Media no podía hacer otra cosa que ser esclavo. O sea, estaba como destinado para hacer siempre lo mismo. No había posibilidad de transformaciones, de cambios. Por eso nos dice Heidegger, el hombre no es realidad, sino que es posibilidad. Y esa posibilidad se basa en la concepción de un tiempo no lineal, es decir, ni siquiera esa flecha del progreso, que era una flecha que tendía, digamos, pasado, presente, futuro, donde se pensaba que había un progreso, digamos, indefinido y lineal, una especie de teleología, una finalidad, ¿no? En este caso, no sería ya ese tiempo ni lineal, sino que más bien se trataría de una red de intencionalidades basadas en la presencia y el sentido, presencia, sentido, intencionalidad. Por eso, desde esta concepción, el espacio ya no es una extensión neutra, como veíamos ese espacio que constituyó la razón cartesiana, digamos. No es ya una extensión neutra, sino que está habitado por deseos, afectos y proyectos. Deseos, afectos y proyectos. Es decir, que pueden de alguna manera hacer cambiar de rumbo, transformar, multiplicar las posibilidades, y el proyecto siempre avisora algún tipo de futuro,
pero no es un proyecto único, sino que admite múltiples posibilidades. En definitiva, son pensamientos, yo creo, de la libertad. Alguna vez leí un texto de un filósofo francés que se llama Jean Baudrillard, y hay una parte, un capítulo, creo que se llamaba Economía Política del Signo. Sí. Hay un capítulo que en realidad dedica a la temática del diseño y de la escuela Bauhaus, de Bauhaus. Y yo extraje estas frases que inspiraron un poco la orientación que le damos a este paradigma y cómo eso nos sirve a nosotros como disparador de la construcción de una mirada diferente respecto de la arquitectura. Fíjense lo que nos dice Baudrillard. La elegibilidad absoluta de los signos y de los mensajes pertenece a un orden frío. No es nada que tenga relación con el placer, con la belleza o el horror. Es decir, el orden frío deja fuera las pasiones, deja fuera el placer, la belleza, el horror. Porque las pasiones pueden ser pasiones tristes también, ¿no? Involucra también el horror, involucra también lo feo. Y nos llama a desprendernos de las exigencias racionales para volver a sumirnos en una infancia absoluta, no en una transparencia ideal, sino en la ambivalencia ilegible del deseo. Siempre me gusta subrayar esto de la ambivalencia ilegible del deseo. Y que lo vamos a ver también como una característica de algún tipo de obras de arquitectura, donde se admite la ambigüedad, la ambivalencia, la multiplicidad de lecturas, y no la legibilidad. Es decir, el deseo es ilegible, el deseo pertenece quizá al orden de lo íntimo, y siempre es ambivalente, siempre admite diversas lecturas e interpretaciones. Entonces, y también hay un rescate de la infancia, ¿no? Volver a sumirnos en una infancia absoluta. Por eso inmediatamente me hizo acordar a Clorindo Testa, que era un arquitecto italiano, pero que desarrolló su obra en Argentina, un maestro, que siempre cuando venía a Córdoba a darnos alguna clase, él contaba historias, y dentro de las historias que contaba era que siempre, en definitiva, siempre cuando proyectaba, tenía en su memoria la imagen de las casas que él dibujaba cuando era chico, ¿no? Entonces siempre mostraba algunos dibujitos como estos. Es decir, rescatar un poco, quizá porque el tema de la infancia no está tan contaminada ni tan orientada a una racionalidad, sino que hay todavía como una especie de placer por los juegos, por el despliegue de la imaginación, por salirse un poco fuera de los márgenes de lo posible y de lo imaginable. Mejor dicho, de imaginar siempre historias y novedosas situaciones. Acá yo admiro, les puse esta imagen que tiene que ver con este artista catalán, que también hizo como un rescate de esa frescura, esa impronta de los dibujos de los niños. En contraposición a esto que lo veo más vinculado a ese orden frío, a esa mirada racional, a ese espacio neutro, abstracto, universal. Bueno, para recordarles algo del orden frío, nuevamente esta imagen de la Défense, París. Baudrillard también en ese texto que les cité, fíjense, plantea algo muy interesante, plantea que esa mirada racional no es que estuvo primero y ahora hay otra cosa, sino que en la misma época que surge, digamos en la época
movimiento moderno, Bauhaus, ese movimiento creciente de racionalidad en las metodologías proyectuales y en el diseño. En ese mismo momento también surgía lo que él llama el objeto surrealista, y él dice así: el objeto surrealista surge en la misma época que el objeto funcional, como su escarnio, su transgresión, ¿no? Es decir, esa coexistencia, de esa, por un lado, esa racionalidad creciente, por otra, esta crítica, que no se daba solamente a nivel de la filosofía, sino también del arte, esa crítica que ya esbozaba Goya, ¿no? Y que en este caso, siglo XX, ese movimiento surrealista pone en juego, ¿no? En especial a través de la figura de Salvador Dalí, de René Magritte. Y esta es una obra de Frank Gehry, del arquitecto, en su primera etapa surrealista, digamos, en donde se dio el lujo de esto que parece un montaje, parece una construcción, un montaje no real, sin embargo es un objeto construido, ¿no? Estos, ¿cómo se llaman? Larga vista, ¿no? Binoculares, no me salía. Y René Magritte, que, bueno, ya le voy a leer algo de Magritte, lo tenía a mano, se lo leí esta mañana, y no alcancé, me olvidé de transcribirlo, pero ya les voy a leer lo de Magritte. Ahí está. Ya lo voy a referir en relación a lo que sigue. André Breton, desde el campo del surrealismo, desde el campo más bien de la literatura, que escribió el primer manifiesto surrealista en 1924, fíjense, nos dice esto: la existencia está en otra parte. ¿A qué se referirá Breton? ¿Qué querrá decir esto de la existencia está en otra parte? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿A dónde estará la existencia? ¿A dónde puede estar? Me ocurre como que está afuera de uno mismo, o sea, hay una existencia afuera de uno mismo, pero hay otra dentro de cada uno, digamos. Capaz como que habla de la existencia como la que queremos ser o la que nos imaginamos como mejor para nosotros, como la realidad de cada uno, que uno se imagina, pero que quizás no es la real, no sé si me explico. Como estás diciendo, como proyecto, digamos, como un proyecto, proyectarse hacia otra, esa libertad para poder proyectar. Esta mañana uno de los chicos me dijo, cuando yo pregunté, uno de los chicos, Nicolás creo que se llamaba, me decía, ¿será ese otro mundo, el mundo de las ideas? Y yo le dije que en realidad no, para distinguir esta mirada de la que hicimos al comienzo, cuando hablamos de la metafísica, de Platón. Recuerdan que para Platón había otro mundo, ¿sí? El mundo de las ideas, que era un mundo perfecto, era el mundo de la divinidad, digamos, de los tipos ideales. En este caso la existencia está en otra parte, no es otra parte fuera de este mundo, no es una concepción metafísica, digamos, sino está en otra parte. Por una parte, es porque ya acá ya había pasado Freud, digamos, los estudios del psicoanálisis y del inconsciente, es decir, esa especie de descubrimiento de que en realidad no solo habitamos lo diurno, la vida diurna, sino que también tenemos, a través de nuestro inconsciente, vivimos lo nocturno en donde supuestamente está la mayor libertad, porque aparece el absurdo, la posibilidad de combinar de manera muy libre todo lo que recordamos y todas las imágenes que podemos asociar. Entonces, y eso es lo que justamente tomaron muchos de los artistas del surrealismo. Lo que pone en juego justamente es pone en juego en la vida diurna imágenes que a lo mejor podrían pensarse solamente en el mundo de los sueños. Es decir, en el donde mundo nada está irracional. reprimido, donde nada está reprimido.
Muy bien, Mariana, claro. Por eso se supone que hay una gran libertad en ese mundo, digamos, donde se pueden combinar cosas que serían imposibles pensarlas desde la racionalidad. Y también vos decías esta mañana, que me parecía muy bien, esto de ese pensamiento que implica también una crítica a lo que hay, al statu quo y a las injusticias del mundo, digamos, en el que habitamos, ¿no? ¿Querés hacer algún comentario? Que lo La dijiste bien. existencia está en otra parte, claro, niega la existencia que se tiene. Un poco me parece que es parecido a lo que dijo una de las chicas recién. Claro. En realidad no está en el mundo de las ideas, pero quizás sí está en el mundo de la ideología. Hay una fuerte postura de crítica frente a la existencia, como se presenta en el mundo. Por eso decir que está en otra parte es como pensar que hay otra existencia posible. Claro, como decía Heidegger, ¿no? Que no somos realidad, sino posibilidad, digamos, esos posibles. Y el mismo Magritte, ayer estuve leyendo, de casualidad, pude encontrar en una frase de él, en donde fija también alguna posición ideológica, y dice: el surrealismo es revolucionario, ya que es enemigo irreductible de todos los valores ideológicos burgueses, que retienen al mundo en las horribles condiciones actuales. Es decir, esa percepción, ese sentimiento de que las horribles condiciones actuales, y más en el contexto en que ellos vivieron, imagínense, siglo XX, 2 guerras mundiales, exterminios. Bueno, este siglo parece marcado por otro tipo de cosas terribles, ¿no? Como Serían también opuestos al neoliberalismo actual, sin duda. Seguramente, claro. Porque sigue siendo el modelo burgués ayornado. Y sí, digamos, ese lado oscuro sería pensar en todo lo que el capitalismo reprime y la profunda desigualdad que genera, ¿no? Donde quizá un 1% de la población posee el 99% de las riquezas, ¿no? Así que bueno. ¿Puedo hacer una acotación? No, que Sí. Mientras planteaban estas cuestiones yo pensaba en lo doméstico y en lo residencial, y cómo esta lógica que decía Mariana del neoliberalismo y del capitalismo termina dominando el deseo de una residencia, o lo que uno necesita para residir queda subordinado al valor económico que esa residencia va a tener, no solo a la hora de construirla, sino sobre todo a la hora de venderla. Entonces, al final, cuando uno se sienta a diseñar el lugar que quiere para habitar, y en donde teóricamente tendría que salir toda esta cuestión fenomenológica de nuestro ser, y que nos tendría que alojar y albergar como seres, terminamos estando dominados por una manera de razonar, en muchos casos dominada por esta cuestión capitalista, y aunque sea inconscientemente, que puede ser una buena pregunta para hacerle a los disertantes de la semana que viene. Está bueno, Mariela, coincido totalmente. La vivienda es mercancía. Claro. En este sistema la vivienda es una mercancía más. Algunos quizás están en condiciones de alcanzar sus deseos como mercancías, y otros apenas pueden tener lo básico o ni eso. Bien, muy bien. Sí, y eso sí, ya pero aún cuando alcanzás tus deseos como mercancía, muchas veces no estás pensando en cómo vivirías mejor en ese lugar, sino en el valor de reventa de eso. Y bueno, eso es mercancía. Claro, a eso me refiero. Y sí, porque fíjense, ya Karl Marx había hecho una distinción entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso remite justamente a esas necesidades, a esos valores que tienen que ver con podemos pensarlo desde esa idea del ser, del habitar, del valor de uso, digamos, en un buen sentido, no de uso, de usufructo. Y el valor de cambio es como mercancía, digamos, todo en el capitalismo convierte todo en valor de cambio, digamos, así, todo deviene mercancía, intercambiable en el mercado, y la misma tierra, que antes tenía un carácter sagrado, deviene mercancía, es decir, y un factor de
fabuloso de capitalización, ¿no? Que permite conservar y acrecentar el capital. Pero bueno, eso ya excede un poco nuestra, excede nuestra clase, pero vale tener conciencia. Por eso, Edith, la existencia está en otra parte. No puede estar ahí. Está bueno, está bueno. Y Octavio Paz afirma un deseo de ser lo otro, un universo otro, en un aquí y ahora. Es decir, que ese universo otro podemos construirlo en un aquí y ahora, no en otro mundo, no cuando estemos en paraíso, como decíamos esta mañana también, con las promesas, digamos, de la salvación a través de la fe y de la religión, sino que en realidad somos, en ese sentido somos una nada, como Sartre, que viene al mundo y se convierte en un ser para sí, en el sentido de que puede intencionar, accionar, transformar, hacer algo. Y en el caso de los arquitectos, tenemos esa capacidad para de alguna manera moldear por lo menos el hábitat que nos toca vivir de alguna manera. Sí, y también pensar desde una ética, si lo vamos a hacer solamente desde la intencionar el valor de cambio como mercancía, o si hay algunos valores otros que uno podría sostener de alguna manera, en la medida que se pueda. Bueno, entonces una de las palabras claves que caracterizan este paradigma es el de existencia. Existencia como modo de ser del hombre en el mundo. William Blake habla de la imaginación, no como un estado, sino como la imaginación no es un estado, sino es la propia existencia humana. Es decir, que tenemos esta capacidad de la imaginación que nos permite viajar en el tiempo, nos permite proyectarnos hacia diversas situaciones, que nos distingue quizá del mundo animal, o radicalmente del mundo animal, y bueno, y habilita, digamos, el pensamiento proyectual, el montaje, el relacionar cosas que desde una racionalidad lógica no serían posibles. El tipo de subjetividad que se constituye, cabe aclarar, que no es la interioridad del hombre, no es un hombre encerrado en sí mismo, no se trata de un individualismo, digamos, sino más bien de una subjetividad que se constituye colectivamente en relación con los otros, en el medio en que nos toca vivir, con las condiciones sociales, económicas, culturales, siempre en interacción con una afuera. Por eso el tipo de subjetividad que está pensando el existencialismo es la de un ser arrojado al mundo. Y esto de arrojado al mundo es fuerte, ¿no? Como si hubiera algo que nos tensiona hacia afuera, que nos hace salirnos de nuestro... Porque imagínense, alguien, si lo pensamos como una pura interioridad cerrada, estaríamos próximos a ser autistas, digamos. Justamente un autista es alguien que está desconectado de la afuera, que no puede casi interactuar con el mundo que lo rodea. Nosotros en general, por suerte, estamos arrojados a ese mundo. Se piensa en una especie de unidad conciencia-mundo. El ser para sí, de que decía Sartre, implica proyectarse hacia el futuro, lo que decía alguna de las chicas al comienzo, ¿no? Esa posibilidad de imaginar situaciones diversas. El hombre es lo que todavía no es. El hombre es lo que todavía no es. En ese sentido somos proyectos, no somos posibilidad. Tenemos la esperanza de poder hacer para ser, ¿no? Y ser para hacer, jugando con las palabras. Esto es de la angustia de Sartre y la náusea de Sartre.
Bueno, acá hay algunas obras de Joan Miró, fíjense, esta escultura, seguramente en Barcelona, Mujer Pájaro en Barcelona. Y en esa época empezó también a pensarse en términos de representaciones, el montaje, el collage, es decir, las mezclas. El surrealismo acá aparece justamente como combinación azarosa de distintos elementos que juegan, ¿no? con algunos mundos imaginarios e imposibles. Martin Heidegger aporta una categoría conceptual que es la del Dasein. El Dasein, que no es un sujeto, no es el sujeto-objeto, digamos, racional, sino él lo considera como una especie de ente existencial, o ser existencial, como querramos llamarle. Dasein significa, está compuesto por dos partículas, sein y das. Sein significa ser, y da es ahí, es decir, es un ser ahí. Quiere decir que es un ser, de alguna manera, ser en el mundo, ser situado. No es un ser como un ente flotante en el espacio, sino que hay un posicionamiento en el mundo, ¿no? Hay una existencia que está situada, ser en el mundo, que implica también un poder ser, una posibilidad, un estar situado, un estar siendo. Y en ese sentido también estudia los utensilios que él dice que se relacionan entre ellos porque hay un proyecto humano. Hay un ejemplo que da José Pablo Feynman, que ya vuelvo acá, ¿no? Pero que trata de explicar qué es el Dasein, que en un programa Filosofía Aquí Ahora de Canal Encuentro, ya de hace varios años, en otras épocas por ahí lo pasábamos algunos fragmentitos en el teórico, pero ahora ya mucho el tiempo no nos da, porque vamos a volver al surrealismo y al juego que hacían los surrealistas con respecto al cadáver exquisito, pero vale que lo vean por ahí, anótenlo y búsquenlo, porque lo explica de manera muy, muy clara, ¿no? Él dice que, por ejemplo, el clavo, hay un clavo, un martillo y un cuadro. Estaban en el blog, Edith, esos videos. Buenísimo, buenísimo, entonces lo pueden buscar ahí. Es corto, pero muy, además porque es histriónico, lo explica de manera bastante sencilla. Es filósofo y tiene esa condición didáctica que está buena. Y él dice entonces que un clavo, un martillo, un cuadro, son objetos que pueden ser objetos sueltos, pero cuando hay un Dasein que con una conciencia intencional puede reunir esos objetos y darle algún sentido. Es decir, clavar el clavo para colgar el cuadro. Es una acción intencionada. Intencionamos los objetos. Tenemos ese elenco de posibilidades y todo de alguna manera nuestro mundo, nos hacemos un alrededor, un mundo, a partir de nuestra conciencia intencional. Perdón. El Dasein sería un ser que comprende ser, que implica una relación con el mundo, con nosotros, con sí mismo, a partir de una historia y de un lenguaje. Yo extraje esta frase que dice: el Dasein no logra liberarse jamás de este estado interpretativo cotidiano, en el que primeramente ha crecido. Un poco lo que les expliqué del clavo, el martillo, más o menos, sería como un estado interpretativo cotidiano, es decir, cotidianamente hemos aprendido y nos hemos crecido y nos hemos educado para entender ciertas cosas del mundo que nos rodea, ¿no? Entonces tenemos ese estado interpretativo cotidiano. En él, o sea, desde ese estado, desde él y contra él, se lleva a cabo toda genuina comprensión, interpretación y comunicación, todo redescubrimiento y toda reapropiación. Esto quiere decir que interpretamos y accionamos en este mundo desde ese contexto, que puede ser un contexto macro como un contexto más bien íntimo y familiar, ¿no es cierto? Es decir, tenemos
pero nunca por fuera de ese contexto. Por eso la cultura es tan fuerte y por eso nos marca de alguna manera. Por eso en él, desde él y contra él. Ese contra él implica rebelión, implica ruptura de ciertos preconceptos justamente. Pero siempre en relación a un fondo que nos antecede y que nos da como un marco en el cual nos constituimos como seres, ¿no? Y ese sería el sentido del Dasein, situado, un ser situado, no como una abstracción, nunca una abstracción. Bueno, y Heidegger también, en relación a la arquitectura, alguna vez dio una conferencia que se tradujo después en un ensayo que se llama Construir, Habitar, Pensar. Y ahí él recurre a esta figura del puente, que a nosotros también nos inspira esta perspectiva, digamos, del orden cálido, del paradigma ontológico, es decir, el paradigma del ser. ¿Por qué dice Heidegger el puente? ¿Por qué toma la figura del puente? Él dice, el puente se eleva liviano y fuerte sobre el río. Él no solo une las orillas ya existentes, recién en el paso del puente se destacan las orillas como orillas, lleva río, orilla y tierra firme a la recíproca vecindad. ¿Y esto qué significa? Que es la acción humana de construir, primero de seleccionar, es decir, tenemos dentro de la ciudad, tenemos el río y tenemos todo un tipo de espacialidad de la naturaleza. Pero cuando el hombre decide es aquí, y aquí voy a erigir el puente, en este lugar, voy a erigir el puente que me va a permitir salvar las orillas, digamos, salvar el accidente, no solamente se crea, es a partir del construir que creo el lugar, y se crean también las orillas como orillas, que antes no eran orillas porque era imposible transponerlas. Es decir, que es la acción humana la que le da sentido, y ese sentido de apropiación y que permite construir y salvar el accidente o lo que fuera, es el acto que construye el lugar. Para él, un espacio es el espacio creado, algo liberado dentro de un límite. Y el límite no es aquello donde algo termina, para él, sino es aquello desde lo cual algo comienza su ser. Es decir, el límite no como un algo infranqueable, sino que a partir de la acción humana estamos liberando, algo liberado, por eso dice algo creado, algo liberado, a partir de esa acción del construir. Y bueno, y acá algunos de los postulados que desarrolla, el habitar en alemán pareciera ser que es sinónimo de construir, ¿no? Por eso el habitar como una construcción que instruye espacios, la arquitectura como forma en cuanto a ámbito para el habitar, Fíjense cómo él intenciona, nunca es un pensamiento del objeto como objeto, y menos como mercancía, ¿no? Ámbito para el habitar. Construir es un dejar habitar, hacer posible, hacer emerger ese habitar. Cuidar y atender, cultivar el campo, o sea, el cuidado, el cultivo, de ahí viene la palabra cultura. Cultura viene de cultivo, habitar como erigir. Y se pregunta por el ser del habitar, y lo traducen permanecer, detenerse, preservar. Imagínense que el hombre en su prehistoria fue nómade, es decir, no había asentamiento, digamos, fijo, digamos, iba moviéndose de lugar en lugar para encontrar alimento, y que puede asentarse, permanecer, detenerse, construir, habitar, justamente a partir del desarrollo de la técnica del cultivo, digamos, de la agricultura, que le permite producir alimentos, hacer trabajar la tierra. Es decir, hay toda una historia, ¿no? Que nos lleva
permanecer, a detenernos, a construir, a habitar como permanecer. Y además, me parece que él hace nos deja esta frase, que es una paradoja que me parece muy inspiradora para pensar la arquitectura y para pensar el habitar fundamentalmente. Él habla de lo hospitalario e inhóspito de la intemperie. Porque la intemperie no es inhóspita, digamos. Como decía un amigo mío, conocido, un filósofo conocido, decía, si la naturaleza fuera cómoda, no existiría la arquitectura. Pensémoslo bien, ¿no? O sea, gracias a esa incomodidad, a eso inhóspito de la naturaleza, en realidad hay arquitectura, y porque nosotros intentamos volver hospitalaria la intemperie, es decir, hacerla habitable, de alguna manera la condicionamos para nosotros, pero también en ese afán en ese devenir mercancía y todo lo demás, la volvemos digamos, totalmente inhóspita. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Me pareció. Bueno. Sí, Bueno, la volvemos indivisible. Sí. Una pequeña acotación. También ahí podría caber la paradoja de preguntarse respecto a las culturas, aquellas culturas que interactúan con la naturaleza prácticamente sin realizar modificaciones profundas, y que toda la civilización, entre comillas, civilización occidental, considera subculturas o eliminables, o todos los pueblos originarios que tienen una relación con la naturaleza casi de no modificación del medio ambiente, se constituyen en otra variante de que la naturaleza sí es lo suficientemente hospitalaria como para alojar la vida humana. Solamente que es una construcción cultural de determinados pueblos, de determinadas tradiciones culturales, el modificarla. Está bueno, Sergio, tu aporte. O sea que en realidad, por eso es paradójico, porque es hospitalario, es inhóspito, pero al mismo tiempo es hospitalario, y como bien decís, hay culturas que han respetado y le han encontrado, digamos, ese ser hospitalario de la intemperie. Está bueno pensarlo así. No conciben la existencia si no es a través de una relación empática o compatible con la naturaleza. No la conciben la existencia de otra forma. Porque tampoco se han separado. Esa también es una o sea, la cultura occidental, sobre todo la modernidad, se separó totalmente de la naturaleza, por eso intenta dominarla, como si fuera algo por fuera de sí. Y bueno, y el COVID vino a recordarnos que somos parte. Bueno, toda la cultura, toda la construcción de la cultura extractivista, digamos, a considerar la tierra como una proveedora de un recurso. Recursos naturales es la categoría. Claro, bueno, toda esta cultura extractivista que lleva al extremo en la producción de destrucciones extremas del medio ambiente, considera justamente la tierra como una proveedora, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de cuidado, de restricción, que hasta tanto no se obtenga la totalidad del recurso. Y eso implica nuestra posición cultural, ¿no? Un poco, qué sé yo. Todo, desde el punto de vista político, geopolítico. Sí, te escucho. No, la Tierra en tanto planeta, porque no es solo la Tierra en cuanto materia, sino es el suelo, el agua, el aire, o sea, todo es lo que se está Sí, la Tierra como el planeta que habitamos. No la Tierra del punto de vista agrícola también. La utilización de agrotóxicos, o sea, la explotación extrema en cualquier ámbito. En el ámbito de la minería a cielo abierto, en el ámbito de la intoxicación de la tierra y de los ríos mediante el uso de tóxicos. Y también en tanto exterminio de otras especies vivas. Sí, la ocupación de otros países para obtener sus recursos, etc.
Buenísimos todos los aportes. Fíjense cómo abre, cuando hay un pensamiento que es paradójico y abre y da posibilidad de buscarle la vuelta, ¿no? Lo hospitalario e inhóspito de la intemperie. Está bueno, está muy bueno. Muy buenos los aportes. Los dibujos son de Clorindo Testa, y acá también hay una construcción paradójica, podríamos decir, de Clorindo Testa, ¿no? Este Cerro Potosí, fíjense que aparece por un lado desde la expresión del dibujo, aparece como desde una mirada sensible, que casi desde una percepción de la materia, de la materialidad del cerro, pero por otro lado él sobreimprime la racionalidad, es decir, el devenir recurso, el devenir mensurable, el devenir mercancía, lo que fuera, la racionalidad superpuesta a esa mirada sensible de la tierra, ¿no? Está bueno esa representación de Clorindo Testa. Y por eso nos dice Heidegger que el lugar son cosas de la índole del puente, ¿no? En el sentido de que hay una acción, porque es lugar para el hombre, es lugar para alguien, no es un lugar en... Los lugares, digamos, en realidad lo que nos está diciendo es que los lugares no nos preexisten. Lo que preexiste es esa materia ambiental, territorial, lo que fuera, ¿no? El planeta, lo que fuera, pero nosotros la convertimos en lugares en la medida en que habitamos y con lo que podemos habitar. Y también, bueno, él habla del pensar, recuerdan, construir, habitar, pensar. Entonces ese pensamiento que nos permite sortear, digamos, nuestro pensar salva en sí mismo la distancia a otros lugares, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de pensar nos permite quizá habitar, y más hoy, ¿no? En este momento que estamos habitando en simultáneo de diversas espacialidades, ¿no? A distancia. Hombre es aquel que es de manera humana, es decir, que habita. Es como una condición, digamos, fundamental, digamos, esencial del hombre, esta capacidad de habitar. Profe, Sí, ¿puedo preguntar algo? En la diapositiva anterior, sí. habla de que el espacio no es ni un objeto exterior ni una vivencia interior. Entonces, ¿qué sería? Bien, muy buena la pregunta. Él dice, el espacio no es ni un objeto exterior ni una vivencia interior, es decir, que no son cosas diferenciadas, digamos, no hay una afuera que es como un marco y una adentro como un interior, sino que en realidad somos en la medida que interactuamos con eso que nos rodea. Es decir, que implica no asumir una escisión, una separación, un descuartizamiento metodológico, como decía Casullo. No estamos separados, no podemos ser por fuera de... No podemos ser si no habitamos, y para habitar nos construimos o adecuamos algún tipo, acondicionamos el ambiente de alguna manera, que nos permita ser lo que somos. A eso se refiere un poco. Es decir, no asumir la separación diferenciada, sino que en realidad estaría en ese en esa disolución casi, en eso disolvernos en ser con, o ser ahí, un ser situado, un ser ahí, que no puede estar por fuera de, como esa mirada desde el orden frío, ni tampoco como un puro interior, porque ese puro interior interactúa permanentemente con una afuera. No sé si se entiende. Sí, se entiende, nada más que yo tenía como la ¿Tiene? idea de que, o sea, el hombre, a medida que habita, crea del espacio un lugar, pero entonces no sería así. No es que crea del espacio un lugar. Si el espacio lo crea el hombre. Es como el Dasein, porque es Heidegger el que lo está diciendo además. Está pensando en esa clave. El hombre creando el espacio estaría en una posición de dominio, pero es una relación inherente. No hay hombre y espacio y viene el hombre y lo domina, o el hombre habita, sino que el hombre es hombre
porque habita el espacio también. Si no, no sería. Por eso es un Dasein. En simultáneo, es los dos como Es como lo que aparecen. explicó Edith recién del cuadro, el clavo y la conciencia del Dasein que lo clava. Hay una intencionalidad, hay algo en cruce, pero no es una idea de dominio, no es que viene el hombre y domina. Claro, por eso nos dice, fíjense, acá yo lo pasé porque lo di casi, porque tampoco quería detenerme tanto en esto, pero no hay hombres y además espacios, sino como una sumatoria, como cosas separadas, como si fuera una figura en relación a un fondo. Como que no hay pez y agua separados. Claro, Una muy cosa. bien el ejemplo, Mariana, buenísimo. El pez no podría ser sin el agua, digamos, sin así como nosotros no podríamos si estuviéramos en otro medio donde no hubiera oxígeno, no hubiera, somos eso porque estamos en interacción con ese medio y que nos constituye como tal. Entonces, por eso dice Heidegger, hombre es aquel que es de manera humana, es decir, que habita. Es decir, no podemos no habitar. No podemos, como el pez en el agua, muy bueno el ejemplo, muy bueno. ¿Se entendió, Agostina, más o menos la idea? Sí, ahora sí. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y hay un aporte que hace una filósofa más contemporánea que se llama Silvana Gasinski, que un poco se remite al oikos griego, digamos, a la idea de hogar, porque esto nos puede servir mucho para pensar, inclusive para estudiar las casas que vamos a estudiar, en donde en realidad nos está hablando inclusive que dentro de la interioridad de la casa, del hogar, habitan una pluralidad de existencias, es decir, la casa como una cohabitación de existencias, de una pluralidad de existencias, que ponen en juego el derecho al secreto, a sustraerse a la visibilidad, es decir, esa necesidad de estar en un interior a resguardo, el derecho al secreto, a sustraernos de la visibilidad de los otros, pero también al mismo tiempo espaciarnos unos dentro de otros en el adentro. Es decir, esa necesidad que tenemos de tener una cierta intimidad, de ahí determinados espacios dentro de la casa que pertenezcan al mundo, digamos, de nuestra intimidad. El juego entre lo visible y lo oculto, lo junto y lo separado. Ella nos dice que lo privado es objeto de una división infinita. Es decir, por eso se plantea umbrales por franquear y fronteras por atravesar. Y me parece una mirada muy interesante, a través de un efecto de división o de subdivisión, o de alguna manera, algún tipo de compartimentación donde se pone en juego la relación con los otros, con los que cohabitamos, con uno afuera. Me parecen algunas características bastante interesantes para poder pensar aún la casa contemporánea, si bien ella está pensando en la domus griega, ¿no? En esa idea de hogar. Ahí hay un texto, no me acuerdo, Filosofía de la Arquitectura, ¿cómo se llamaba? Volumen, Filosofías de la Arquitectura, se llama el libro. Volumen, Filosofías de la Arquitectura. Sí, es muy, muy interesante el enfoque para el que le interese más, cuando pueda, más adelante. Ella contrasta la polis, ciudad, con el oikos, hogar, casi también como en un masculino, femenino, esto lo privado, o lo íntimo y lo que se muestra o sale al mundo, digamos. No desde una perspectiva de género, sino más yin-yang, ¿no? Pensemos, porque si no sería como que a la mujer le corresponde el hogar. No en ese sentido. Oikos también se corresponde con economía, como etimología, y polis con política. O sea, la economía siempre tuvo que ver con cómo se lleva adelante el hogar, o sea, tiene que ver con eso, las relaciones económicas, tienen que ver con la reproducción, digamos, de la vida, y lo político con otro tipo de relaciones. Dale, Sergei. No, era un subrayo de lo que estaba planteando, que era decir que relaciona
al hogar con la subsistencia. Y medio que, o sea, más allá de la Esa es la palabra, subsistencia, bien. El diario del lunes, digamos, Oikos. de observar sociedades anteriores con los ojos contemporáneos, obviamente, no sé si tan obviamente, pero que la estructura de esas sociedades estaba armada así, la mujer como resguardo de la subsistencia y el hombre fuera en términos de transformación más... De subsistencia y de cuidado y las funciones claro. Pero que incluso se retoman en la actualidad, bueno, en relación a esto que hablaban recién de lo medioambiental, como crítica a ese medioambientalismo de la sustentabilidad que es un parche capitalista, más desde una mirada ligada a las culturas de las que hablabas recién, de América y del cuidado y de la tierra como la que provee para la subsistencia. Pero bueno, esa es como una acotación al margen. Como la Pachamama. Sí. Claro, la Pachamama. Bueno, muy bueno. O sea, tierra en su amplio sentido de en la foto, de divinidad. Sí. En la foto de abajo, la Pachamama se enojó mucho y detuvo el tiempo. Entonces podemos ver cómo vivían los romanos en Pompey. Claro. Que tenían pintadas las paredes. Paró el tiempo. Más que la Pachamama, el dios Vulcano fue. Sí, fue Vulcano. Buenísimo. Me parece muy, a mí me parece particularmente, subjetivamente, muy conmovedor ver una casa de hace 2000 años intacta. O sea, prácticamente con un poco de deterioro en los revoques nomás. Y ver cómo es el modelo de vida en una escala real, o sea, transitarlo, estar en esos espacios como vivieron otras personas hace 2000 años, ¿no? Buenísimo. No tiene que ver con el teórico esto, pero me conmueve eso a mí. No, buenísimo. Yo en realidad no sí, sabía tiene que ver porque te conmovió y es orden cálido. ¿Cómo? Lo conmovió, es orden cálido, sí tiene que ver. Buenísimo, está muy bueno. Le habló a los afectos y a los perceptos. Esa capacidad de afectar. No paró el tiempo ahí. Rescatemos los afectos, sí. Esa capacidad de afectar de la arquitectura. Está bueno, está bueno. Uy, ahí está. Bueno, y yendo a una contemporaneidad, digamos, un poco más mundana, digamos, más primer mundo, en este caso, Jean Nouvel, el arquitecto Jean Nouvel, con su fundación Cartier. Fíjense, en algún momento, en una entrevista que le hacen, en una conversación que él tiene con Jean Baudrillard, el del orden cálido, ¿recuerdan? En algún momento él dice esto: trato de crear un espacio que no sea legible. A mí me maravilló cuando leí esto. Yo todavía no había pensado mucho en el orden frío, el orden cálido, pero que un arquitecto diga, trato de crear un espacio que no sea legible. Digo que a mí me maravilló porque en nuestra educación, como alumnos, lo que fuera en la facultad, todo tenía que tener algún grado de legibilidad, no podía haber ambigüedad, no podía haber... todo tenía que tener algún sentido para algo o para alguien, digamos, ¿no? Pero justamente crear un espacio que no sea legible, a mí me pareció realmente de una transgresión, ¿no? Y de una innovación, o de una posibilidad de romper con preconceptos. Entonces él dice que le interesa crear un espacio de seducción, un espacio de ilusión, mediante estrategias de desvío. Bueno, las estrategias de desvío que él usa son un poco entre escenográficas, cinematográficas. Él interpone muros verdes o fachadas exentas, trata de capturar los reflejos, las transparencias, el casi devenir pantalla, ¿no? de la propia arquitectura, esos efectos especiales. Y también él mismo reconoce que toma mucho del cine, ¿no? Él dice: juego con la profundidad de campo, trato de presentar una serie de filtros que nunca sé dónde se detienen. Es una forma de puesta en abismo.
La mayor parte de mis proyectos son concebidos como planos secuencias. Imagino el recorrido que las personas harán y el tiempo que les toma. Pienso que la arquitectura le debe mucho al cine. Y bueno, acá vemos, ¿no? Esto que tiene un algo de magia en la imagen anterior, acá la vemos un poco más fría, pero en realidad son como artilugios, ¿no? Porque él arma esta fachada separada de otra fachada interior, y deja entre medio, digamos, un árbol. Entonces cuando miramos se ve por transparencia el árbol que está entre las dos fachadas, y también por reflejo los árboles que están afuera. Entonces se van sumando las transparencias, los reflejos, los brillos, entonces va sumando una serie de efectos que desmaterializan y que le dan esta especie de sensación ambigua, ¿no? Que para él es algo positivo. Por eso dice, la mayor parte de mis proyectos son concebidos como planos secuencias. Imagino el recorrido que las personas harán, el tiempo que les toma. Pienso que la arquitectura les debe mucho al cine. Y les voy a mostrar una obra que él proyecta, el Museo Quai Branly, donde pone en juego también eso de los recorridos. Una obra que está, un museo que está, Quai Branly, que está muy próximo a la Torre Eiffel. Esta es una imagen que yo tomé, que de alguna manera, sin querer, no sé, capturé algo de lo efímero, de los reflejos, de los brillos. No es un montaje de distintas imágenes, ¿no? Sino que se dio en un momento determinado esa posibilidad de tener esa captura. Los franceses lo conocen esto como el muro vegetal, ¿no? Un muro vegetal, que en realidad, fíjense, ahí está la Torre Eiffel de fondo. Él recompone la línea municipal, digamos, el perfil de la calle, la continuidad de la calle, el límite de la calle, e interpone entre el edificio que está en el interior, interpone, digamos, una especie de bosquecito verde, y el muro transparente. Un muro que se va ondulando, que es bastante amable a la percepción, y que invita, y que genera un cierto misterio, ¿no? Porque dan ganas de descubrir qué hay por detrás, ¿no? Porque está velado, hay un velo, hay filtros, opera con esa idea de filtros, de velar, hay como una especie de, podríamos decir, de erótica de la arquitectura, que no es pornográfica, es erotismo, digamos, en el sentido de que insinúa, pero no muestra totalmente. Entonces, y justamente había en ese momento una exposición de Picasso, del hombre primitivo, Picasso en relación a las culturas primitivas, que fíjense que, no digo que, qué interesante lo que va generando. Acá uno empieza a espiar, a entrever que hay algo interesante por detrás, aparecen esos planos de color. Entonces uno va ingresando y hay como un recorrido de varios caminitos, es decir, que no se entra linealmente, como hubiéramos podido ver, como veíamos en la Défense, ¿no? Ese eje frío y limpio y unidireccional, sino que acá hay más bien una serie de desvíos, de caminitos que nos van llevando, van generando como una atmósfera que nos va acompañando, una atmósfera verde, una atmósfera vegetal, eleva parte del edificio del suelo, en parte. Acá tenemos ya el ingreso, ahí estamos adentro. En el interior, bueno, hay distintas situaciones que se pueden dar, y hay como distintos componentes del edificio. Esta es la muestra que había de Picasso. Miren este personaje totalmente ataviado, ¿no? Con esto de las culturas primitivas, ya que hablábamos de los pueblos primitivos, de lo otro, ¿no? De lo otro en relación a la civilización, ¿no? Al mundo civilizado, entre comillas. Bueno, la fragmentación, la multiplicidad, la figura humana, ¿no? Como la va fragmentando, la va estudiando, la va particionando en planos, un poco dentro del contexto también de lo que fue el cubismo. Intento de atrapar los distintos puntos de vista,
lo figurativo, pero lo figurativo que incluye también algún grado de descomposición y de análisis, ¿no? De fragmentación, pero a su vez de presentación, todo en simultáneo. Mariana esta mañana me decía que me hizo recordar que hay un texto en nuestra bibliografía de Iñaki Ábalos, del arquitecto Iñaki Ábalos, que habla de justamente, ¿cómo lo llama el texto, Mariana? ¿Te acordás? Picasso en vacaciones, la casa fenomenológica, el capítulo. Está en la página 85, y justo lo estuvimos viendo en el taller a la mañana. Bueno, perfecto, un texto muy lindo para leer y para entender un poquito esta otra mirada que incluye detalles, fragmentos, incluye que ya no es ese orden legible, incorpora también los objetos intencionados en nuestra vida. En este caso, bueno, los filtros, las atmósferas. Acá ya saliendo, emprendiendo la retirada. Y esta imagen, que por supuesto yo no la tomé, que ya la tomé de la web, en donde fíjense qué diferente es la lectura de esta espacialidad, cuando uno la trata de comprender racionalmente, ¿no? Distanciada, desde el orden frío, mirándola desde arriba, desde lejos, donde aparece casi imperfecta, como si no estuviera totalmente acabada, como si fuera un parche, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo, como impura desde su concepción formal, ¿no? Acá se ve la fachada verde, el muro vegetal, el bosquecito ese verde y el edificio en sí mismo. Porque justamente me quedé pensando que en realidad esta no era la mejor manera de conocer esta obra, en realidad. Esta obra no está pensada para ser vista así desde arriba, desde lejos, sino que justamente está pensada para ese estar dentro, desde esa mirada fenomenológica. Esta es otra imagen que tomé de internet, cuando el verde, digamos, casi ese verde desaparece porque queda en enramado nomás, aún así sigue teniendo esa seducción, digamos, porque aparece casi como una enramada que filtra de alguna manera la pureza quizá de los volúmenes. Entonces, bueno, me parece interesante la lectura para comprender un poco esta mirada fenomenológica, el orden cálido. Y para terminar, alguna alusión al cadáver exquisito, que tiene relación con lo que vimos del surrealismo, ¿no? Ese rescate del inconsciente, ese juego que hacían, el cadáver exquisito es un juego que hacían, se juntaban en un bar, amigos, que estaban dentro de esta corriente, este pensamiento del surrealismo, inventaron este juego como un divertimento, como una manera de salirse de su propio, arrojarse al mundo en relación con los otros y salirse de un sí mismo, digamos, de un ensimismamiento, y tratar de armar una obra colectiva. Primero porque pensaban que también era un mecanismo para salirse de las ataduras racionales, ¿no? El hecho de compartir con otros y hacer emerger un poco el azar, el juego, algo que de alguna manera sorprenda. Entonces tenían una hoja, lo que fuera un papel, lo doblaban en varias partes, y cada uno dibujaba en una partecita y le dejaba un dato, un punto, lo que fuera, y se lo daba al otro, tapado por supuesto la parte que había dibujado, y entonces el otro tomaba ese punto y seguía el dibujo, y así, ¿no? Vemos estas cosas que aparecen por acá en medio, ¿no? Ahí, bueno, este mismo. También lo hacían eso con palabras, ¿no? Cada uno escribía una palabra, y se iban armando, se iban enhebrando esas palabras, y de ahí surgió el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Entonces, tiene algo de absurdo, porque evidentemente nunca un cadáver puede ser exquisito, es como un adjetivo que nunca puede ser compatible con ese sustantivo. No puede ser compatible desde la lógica racional. Ahora, desde ese mundo libre de lo irracional, del inconsciente, se admite, ¿no? Se admite. En ese sentido aparece ese juego.
Desde el diccionario, bueno, André Breton dice que surrealismo es sustantivo masculino, un automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Es decir, es como un espacio de libertad para crear una obra colectiva, ¿no? Salirse de yo genio, yo autor, y armar con otros la obra, una experiencia, lo que fuera. Nosotros, Man Ray, un amigo, un fotógrafo, amigo de Marcel Duchamp, también, digamos, experimentaba un poco, él lo hacía en sí mismo, empezaba a hacer como montajes con objetos diversos que los componía, más algunas otras intervenciones, y armaba esta conjunción, digamos, de figuras en campo de surrealismo. Y acá, por ejemplo, la intervención era en base a fotografías que se podían recortar, dislocar y componer de diversas maneras, atrapando los distintos puntos de vista. Fito Páez tiene una canción, Cadáver Exquisito, la pueden googlear. Y también hay una referencia, podríamos decir, no solo el surrealismo, sino el cubismo, ¿no? Este intento de mostrar distintos puntos de vista, todos atrapados en una única imagen, ¿no? Es decir, mostrar, digamos, de alguna manera, presentar la complejidad del mundo a partir justamente de este juego de fragmentos múltiples. Bueno, ahí arriba el Guernica de Picasso, una de las obras más importantes del siglo XX, que tradujeron la matanza de Guernica, el bombardeo de ese pueblo del País Vasco. Y bueno, con la época presencial hacíamos algún juego de Cadáver Exquisito también en los cursos, en las clases, en las aulas. En ese caso anterior era con la revista 3060, que nos servía como de insumo para a partir de eso armar las lecturas y las interpretaciones de esta idea de Cadáver Exquisito, armando la obra colectiva. Alguna vez lo hice desde morfología. Quería decirles que la frase liminar que tomaron surrealistas es una frase de Lautréamont que dice: hermoso como el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de operaciones. La mesa de operaciones es el quirófano. En un quirófano no corresponde, que no pueden convivir con el paraguas y menos la máquina de coser, es decir, no, son objetos que no pertenecen a ese mundo. Pero desde el mundo de los sueños todo es posible. Y además el adjetivo hermoso tampoco sería apropiado desde una racionalidad. Pero por eso la tomaron casi como una frase liminar. Acá, por ejemplo, habíamos hecho un recorte, esto lo hice en morfología, en la época que sacábamos fotocopia, que no había todavía lo digital. Entonces, fragmentos de imágenes que se reproducían, se repetían. Esto era un alumno, que después quedó acá al medio, después se juntaba con otros 6, con otros 5 más, y armaban entre los 6 este gran Cadáver Exquisito, y tratando de que hubiera alguna correspondencia, alguna continuidad para poder integrarse, pero es una integración que no intenta generar una síntesis, un efecto de síntesis, sino más bien de complejidad, de multiplicidad. Acá vemos diversos, después los llevábamos al espacio, lo llevábamos a un pensamiento del habitar, del recorrido, de las luces. En este caso lo hacíamos ya con transparencias y con algunas impresiones, estaba más sofisticado. Esto era, en teoría, abordábamos en los pasillos, digamos, del módulo rojo, de los patios, y juntábamos todos los tableros y hacíamos esta experiencia que siempre era muy entretenida, muy divertida. Y el año pasado, el 2020, el año de la pandemia, convertimos el Cadáver Exquisito en un pixelado exquisito, el nombre que propuso Johnny Gallardo,
y que lo tomamos, en donde se armaba como una especie de matriz para todo el taller, y se armaba la obra colectiva a partir de los fragmentos y los aportes que tenían relación con palabras clave, con conceptos, con frases, con fragmentos de imágenes de las obras que habían estudiado, que en el caso del año pasado era arquitectura en Paraguay, a partir de una charla que nos dio el arquitecto, una entrevista al arquitecto Ricardo Meyer. Acá vemos trabajos del taller de Johnny, el de Martita Mariconde, que son profesores de la mañana, del grupo de la mañana, del taller de Mariana, que en este caso creo que todavía no está. Es una consigna en realidad, es una placa de una consigna. Pero esto eran aportes de los alumnos, ¿no? Sí. No, sí, es aporte de los alumnos, pero yo ahí estaba en proceso y armé es una consigna de taller eso, la placa, digo. Claro, pero está bueno, creo que para que vieran que es un proceso, digamos, que es algo que tiene su temporalidad, su proceso, como una especie de juego, donde cada uno va llenando uno de los compartimentos de estos y se va armando de manera compleja la totalidad. Por eso lo tomé, me parecía didáctico, ¿no? Y esto de Liliana Ross, que no sé si anda por ahí. A ver, Lili, ¿estás? Uy, sin audio, estaba sin audio, sí. ¿Se escuchan? Sí, se escucha bien. No, ¿algún comentario? A mí me parecía muy lindo esto. La verdad que fue una experiencia muy interesante y bueno, como verás, las imágenes superpuestas, las capas, bueno, son los aportes de todos y eso es lo lindo del cadáver exquisito, que es colectivo. Y en lo colectivo está la suma de los perceptos, de los afectos. En ese momento eran perceptos, ahora son proyectos, perceptos, afectos y conceptos de todos, y bueno, es una construcción. El primero es una construcción grupal nada más, sobre alguna de las casas de Paraguay, de la Escuela Paraguay, y el otro que ven a la derecha, es ya las capas sobre las nubes de palabras que surgieron de lo conceptual, más toda la lectura de las casas paraguayas. Buenísimo. Y esto de acá abajo me parece que es como una especie de cadáver exquisito era también, ¿no? un relato, era el relato exquisito, que cada grupo tenía que hacer un pequeño relato a partir de lo que sugería el espacio, a partir de estos conceptos, perceptos y afectos. Y bueno, salieron algunas frases y algunos textos que realmente eran muy poéticos y muy, digamos, sugerentes para generar espacio también. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y ya para terminar, y no sacarle más tiempo al taller, ya me demoré un poco, vamos a trabajar, en este caso, vamos a trabajar el aporte de un estudio de arquitectos españoles, digamos, un arquitecto argentino con una catalana, Flores y Prats, que fueron, trabajaron con Enric Miralles, y que, bueno, y ahora tienen su estudio propio y hacen unos aportes muy interesantes a este proceso que podríamos caracterizar como fenomenológico. También vamos a trabajar la clase que viene, van a venir unos arquitectos invitados, ya le van a contar los docentes, que vamos a trabajar las casas particulares, digamos, de docentes de nuestra facultad, y cada uno de ellos va a mostrar su casa y va a interactuar con ustedes. Entonces, vamos a tener ese doble registro, un poco lo de esta referencia de estos procesos de este estudio español, o catalán, y esta cosa de Córdoba, ¿no? Yo extraje algunos fragmentitos de un texto de ellos que se llama Pensado a mano, y me gustó esto del hacerse de las cosas. El hacerse de las cosas tiene que ver con algo que se está haciendo, que está en proceso, que no está totalmente acabado, y que no se sabe, no es teleológico, no se sabe muy bien hacia dónde va, sino que se va haciendo camino al andar, ¿no? Como decía Machado. El gusto por mezclar todos los tiempos de las vidas, esto también me gustó, ¿no? El gusto por mezclar todos los tiempos de las vidas, porque en realidad hay algunas obras de ellos que son reciclajes, entonces es como que hay un tiempo anterior de la casa habitada en otros tiempos, y otro tiempo presente o futuro que se avisora. Después, a favor de una arquitectura inclusiva que pueda incorporar opiniones y conocimientos muy diversos.
el dibujo es el que nos ha dado la libertad para hacer caber todo eso en una mismísima hoja de papel. Aclaro que esto fue una propuesta de Sergio Kreiman, también trabajar este estudio, le agradezco, porque está muy bueno. Bueno, y yo intenté armar una especie de constelación acá de Flores y Prats, constelación en el sentido de que está bueno pensar que se van nutriendo de un alrededor, en algunos casos es explícito, por supuesto, su procedencia, digamos, del trabajo con Enrique Miralles. En algún momento en este libro lo nombran a Clorindo Testa como un referente también de su propia producción, y ya vimos, yo le mostré en esta clase varios de los dibujos de Clorindo Testa. Acá apareció Ander Wasser, un arquitecto y pintor que hemos podido ver en Viena con Sergio, y me le pareció que podía encontrar relación con la obra de Flores y Prats, y yo lo vi también desde el trabajo del color, del verde, de las terrazas habitables. Y bueno, y sigo presentando algunos extractos de su texto. El dibujo, nos dicen, es una herramienta que permite la duda. A mí me gustó mucho. Una herramienta que permite la duda, que hace visible las dificultades de avanzar, pero al mismo tiempo permite avanzar, precisamente al hacerlas visibles. Me gusta esto porque siempre opino que el dibujo, en algunos casos, para alguien que le cuesta dibujar, opera a veces como un problema, ¿no? Como una cierta timidez por mostrar, porque digo, no dibujo bien, o que fuera, pero no, justamente el dibujo debe permitir la duda, hacer visible las dificultades de avanzar. Y el hacer visible esas dificultades, eso es lo que las hace avanzar, ¿no? Hacer visible también implica poiesis, ¿no? Retomando la antigüedad griega, la poiesis griega era hacer visible algo, hacer pasar algo del no ser al ser. Entonces, en ese sentido, hay como una vocación, ¿no? de hacer visible. Hay una vocación poética, podríamos decir. Quería acotar una cosita. Me parece que esa reflexión es prácticamente un Dasein proyectual, o una idea del proyecto arrojada hacia las propias dudas, hacia la reflexión, a la interacción con el mundo, explicitándolo a través de la herramienta esta de la duda, de la reflexión, o sea, de aceptar el error e intentar modificarlo, metido adentro del mundo. El proyecto no aislado, como se planteaba en el orden frío, como se planteaba como objetivo de la racionalización pura, sino lo opuesto, mediante la prueba y el error, mediante ir visibilizando inclusive ese temblor, esa duda, manifestar ese avance del proceso proyectual. Es un proceso proyectual arrojado al mundo el que plantean ellos. Buenísima esa conexión con lo anterior, ¿no? Un Dasein proyectual, muy bueno, Sergio. Hay una parte, nos dice, ya con esto terminamos, hay una parte de distracción, de pensamiento errático, que permite dar saltos en direcciones inesperadas, incorporando las diferentes dimensiones que conforman una misma realidad. Y eso, bueno, este pensamiento errático, que podríamos pensarlo también como esa especie de cadáver exquisito, ¿no? De que con saltos en direcciones inesperadas, es decir, que de repente en el camino nos permiten sorprendernos de lo que nosotros mismos hemos podido hacer, pensar, encontrar, vincular, relacionar. Y un pensamiento del proceso, ¿no? Un énfasis en los procesos, y no en un pensamiento de la idea generadora, la idea rectora de proyecto, que es una idea más bien teleológica, que tiene una finalidad que se mantiene en todo el proceso. Acá no hay una intencionalidad, una a priori de idea, sino que hay una construcción que se va haciendo en el proceso. Bueno,
Ellos Sí. también plantean el trabajo del dibujo sin borrar. Creo que hay toda una partecita en el libro. Y en este dibujo sin borrar están las capas. Y las capas siempre están presentes y se pueden volver a revisar. Y eso es re interesante porque no se pierden en el proceso de limpieza, de síntesis. Como vos estás diciendo, a veces desde una idea generadora que no se puede modificar y es como la única que orienta desde el principio, sino que esas capas alimentan y esas capas traen, como también trabajaba Miralles, ¿no? El trabajo a partir de fragmentos, que realmente como proceso de diseño es sumamente interesante, da otras posibilidades y bueno, ahora nosotros podríamos trabajar con capas en este trabajo también, ¿no? Sumar las distintas instancias reflexivas y bueno, y de lectura de las obras desde otras categorías. Buenísimo, bueno, buenísimo. Bueno, y ya termino porque se nos fue el tiempo, me excedí un poco, pero bueno, era un planteo más o menos, había muchas cuestiones, espero que no los hayamos abrumado y que esto los estimule a contagiarse, a ponerle pasión, ponerle afecto, poner en juego los afectos, los perceptos, los conceptos, los proyectos, y que se logren divertirse también un poco con esta mirada, ¿no? Que les resulte placentera, y que a su vez podamos armar obras colectivas también.